Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión del Semillero de Paleobiología. En el día de hoy, el doctor Pedro Patarroyo, doctor en paleontología dedicado a los invertebrados y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, nos trae la exposición de los depósitos fósiles del Barremiano y Cenomaniano de la Alta Guajira, Colombia, apreciaciones paleoecológicas y regionales. Bienvenido, profesor. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco al Semillero de Paleobiología la invitación. Entonces, como ya se mencionó, les voy a hablar tanto de los depósitos como de los fósiles que hay en la sucesión sedimentaria que involucra específicamente entre el Barremiano y el Cenomaniano en este sector de la Alta Guajira. En Colombia, estos depósitos y estos fósiles son de origen marino. Haré algunas menciones sobre la paleoecología y sobre unos aspectos regionales que considero que deben ser trabajados con mayor cuidado. Muy bien, entonces aquí arriba, en el sector más norte continental de Colombia, hablo de continental porque pues aquí tenemos una parte insular de Colombia y en el Pacífico pues hay otra parte insular. Este sector de la Alta Guajira o del departamento de La Guajira pues está muy cercano al borde internacional con Venezuela. Algo importante que debo mencionar es que parte de la nomenclatura litoestratigráfica de la serranía del Perijá, que está aquí, pues fue llevada a el sector de la Alta Guajira. Aquí se puede ver el límite internacional con Venezuela, entonces parte de la Alta Guajira en una franja muy estrecha, pues es compartida entre Colombia y Venezuela. Aquí podemos ver la ubicación de Riohacha, que es la capital del departamento de La Guajira, Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, y un valle que en la geología lo denominan Cesar Ranchería. Entonces, nuevamente, repito, la nomenclatura de aquí, pues en algunos casos, sobre todo en el Cretácico, es empleada en este sector. Un aspecto importante que debo mencionar es la existencia de la falla de Oca, que va más o menos con este trazo y continúa hacia Venezuela. ¿Eso qué significa? Que parte de la geología que tenemos inmediatamente al norte de la falla de Oca, pues está compartida en este sector de Venezuela. Entonces, digamos, en ese sentido, espero que lo tengan en cuenta. Entonces, la ventaja desde el punto de vista geológico de la Alta Guajira es que este sector tiene o cuenta con muy poca vegetación. Entonces, para los geólogos esto es muy importante porque prácticamente encontramos los afloramientos con roca desnuda y pues nos hallamos o tenemos la posibilidad de describir muy fácilmente el tipo de litología y en muchos casos nos encontramos muy fácilmente con el registro fósil. Les voy a hablar de este sector que es muy cercano al límite internacional que involucra el Cerro Yuruma y este otro sector que es el sector de Punta Espada. Aquí utilizando este mapa geológico del trabajo de Salazar del 2010, vemos un aspecto importante que es este otro lineamiento que es la falla de Cuiza. Aquí se ve el desplazamiento entre las rocas del Jurásico de lado y lado y de rocas del Cretácico. Entonces, el sector del Cerro Yuruma está localizado aquí y el sector de Punta Espada está localizado en este otro sector. Aquí tenemos una imagen de Google Earth en donde aparece el Cerro Yuruma, que digamos morfológicamente es destacado en este sector, a pesar que no tiene mucha elevación. Y lo mismo aquí tenemos a Punta Espada,
el asentamiento de algunos pobladores del pueblo Wayuu, que están, digamos, distribuidos a lo largo de la Alta Guajira y en algunos sectores de la Baja Guajira. Aquí hay una pista que corresponde a este sector, que es una base militar que custodia este sector marino de Colombia. El sector de Punta Espada, como se observa aquí, pues obviamente está un poco más al norte del sector del Cerro Yuruma. Muy bien, entonces, para ubicarnos temporalmente, pues les voy a hablar de buena parte del Cretácico inferior y de una parte inferior del Cretácico superior en lo que tiene que ver con el Hauteriviano al Cenomaniano. Entonces, más o menos entre los 130 millones de años y hasta cerca de los 90 millones de años. ¿Listo? Entonces, no se les olvide que les voy a hablar de depósitos y fósiles marinos de este sector, que desafortunadamente es un sector geológicamente muy poco conocido, a pesar que se han hecho diferentes trabajos de investigación allí. Bueno, vamos a utilizar este mapa paleogeográfico que involucra el Valanginiano. Entonces, algo importante que debo mencionar es la existencia de un dominio que en geología se conoce como el Mar de Tetis o el dominio de Tetis, que tiene una fauna muy característica. Los sectores clásicos en donde se reconocieron inicialmente estas sucesiones y los fósiles que las incluyen fue aquí en el Mediterráneo. Entonces, con base en este esquema paleogeográfico, pues podemos darnos cuenta que aquí existió un corredor, obviamente esto posterior a la separación de Norteamérica, Suramérica y África, un corredor marino que permitió la llegada de faunas con dominio del Tetis a este sector de Suramérica. En algunos lugares de Colombia también existe dominio de fauna, bueno, dominio no, influencia de fauna austral, sobre todo en la parte central de Colombia, principalmente en lo que tiene que ver con Valanginiano. Entonces, eso nos llevaría a pensar que probablemente en este borde de lo que actualmente es Colombia, pues también pudo haber existido esa influencia. Desafortunadamente, no he tenido la oportunidad de trabajar depósitos del Valanginiano en la Alta Guajira, así que, digamos, en este instante no estoy en capacidad de si eso es posible o no. Muy bien, entonces, digamos en términos generales, para que lo tengan en cuenta, aquí se vería la posición o la antigua posición de la Guajira, ¿cierto? Y algo importante es su cercanía con algunos puntos de Norteamérica, que eso lo vamos a mencionar más adelante. Igualmente, si observamos este esquema paleogeográfico, vemos aquí un borde, digamos en la parte occidental de Sudamérica, con unos mares epicontinentales o unas plataformas, y del mismo modo, aquí en Norteamérica tendríamos algo similar, ya sea en Estados Unidos o en México, simplemente para que lo tengan en cuenta. Bueno, en relación con la litoestratigrafía, debo mencionar que si bien existen diferentes publicaciones, la primera que trata litoestratigrafía fue la de Renz en 1956, quien en un congreso internacional de geología, pues, introduce una serie de términos que se usan en la serranía del Perijá, que ya les había mencionado, como la formación Río Negro, por ejemplo, y el término cogollo. Bueno, inmediatamente arriba de Río Negro, que son depósitos continentales, tenemos algo que él denominó Yuruma
inferior, Yuruma superior y nuevamente lo que les mencioné de Cogollo. Luego, en 1960, en un trabajo más extenso, él ya deja de usar este término Río Negro y a partir de el sector de Palance en la Alta Guajira, pues introduce el término formación Palance. En lugar de continuar usando el término Yuruma inferior, introduce la formación Moina, y a lo que él denominaba Yuruma superior simplemente lo restringe al uso de formación Yuruma, ya deja de usar el rango de formación y lo eleva al rango de grupo. Ustedes se van a preguntar por qué estoy utilizando entre comillas el término cogollo. Simplemente ya les mencioné que cogollo es un término de la serranía del Perijá y espero que al final de la charla quede claro por qué yo pongo en entredicho el uso de este término en la Alta Guajira. Posteriormente, en su trabajo de doctorado, Rollins en 1960, el de 1965 es el mismo texto, sigue utilizando la terminología de Renz en el sentido de llamar a estos depósitos continentales Palance, son a propósito arenitas, niveles conglomeráticos, lodolitas, en fin. Luego hace referencia a la formación Moina que la involucra dentro de la parte baja del grupo Yuruma y sigue usando el término Yuruma superior que usaba Renz en el 56. Algo importante es que Rollins cambia el límite superior de Yuruma, es decir, que estratigráficamente lo coloca más arriba. Eso, de acuerdo con estos datos cronoestratigráficos, podría estar coincidiendo, repito, estar coincidiendo entre el paso del Barremiano al Actiano. Luego, él habla dentro del grupo Cogollo de la formación Cogollo inferior y de la formación Maraca. Nuevamente pongo el término Maraca entre comillas porque es una unidad litoestratigráfica de la serranía de Perijá. Entonces, digamos, esto es lo que actualmente se acepta, por darle algún nombre, como unidades litoestratigráficas en este sector de la Alta Guajira en Colombia. Bueno, nos vamos al cerro Yuruma. Tuve la oportunidad en el 2018, a partir de una invitación que me extendió el Servicio Geológico. Entonces, en compañía de María Fernanda Almanza, nos dimos a la tarea de medir una sección estratigráfica desde este punto, en este arroyo que está aquí, que lo denominan Humarariral. Bueno, espero haberlo leído bien desde este punto, y comenzamos a ascender en este sentido. Luego nos movimos para acá y finalmente, si mal no recuerdo, terminamos aquí en la parte alta del cerro. Entonces aquí topográficamente está el mapa del Agustín Codazzi, y en 1960, con base en la publicación de Renz, él nos cuenta que la base de la formación Yuruma está aquí y el techo está aquí. Esto es muy importante porque él está poniendo el techo de Yuruma por acá. ¿Listo? Que es muy diferente a la ubicación que le da Rollins. Bueno, entonces esta es una panorámica del cerro Yuruma, que es este que está aquí. Aquí se ven unos cambios morfológicos bastante claros. Aquí igual hay un cambio morfológico bastante claro. Y como les decía, el cerro Yuruma pues no es muy alto.
pero pues obviamente para este sector es una geoforma destacada. Esta fotografía está siendo tomada en este sentido. ¿Listo? Entonces el norte queda para allá, estaríamos teniendo una vista desde el suroccidente. Ahora bien, con base en estos límites que se están marcando o se están superponiendo a la fotografía, entonces este es la parte inferior o el límite de la base de la formación Yuruma y el límite del techo de Moina. Y en este trabajo, ojo, en este trabajo, más o menos aquí estaría el límite del techo de la formación Yuruma. A propósito, en el idioma Guayunaiki nos contaban que ellos escriben el término en L, o mejor, con L, pero lo pronuncian como una R. Entonces, por eso es que Renz lo introdujo de esta manera. Bueno, entonces aquí tenemos, de aquí para abajo, depósitos de la formación Moina, que son depósitos marinos. Con seguridad, digamos, la parte más alta debe corresponder al Hauteriviano. Ya van a saber por qué debe corresponder, pero en este instante para mí no es claro si alcanza el Valanginiano o un poco más abajo. La formación Cogollo, nuevamente, entre comillas, involucra depósitos de la parte baja del Aptiano y no sabría en este instante si involucre depósitos del Alveano. Entonces, repito, esta es una fotografía tomada del suroeste, mientras que esta otra fotografía está mostrando la parte oculta del cerro, es decir, del otro lado en dirección contraria a esta otra, pero igual se ve la misma morfología, ¿cierto? Aquí está Moina abajo y todo esto es lo que corresponde a la formación Yuruma. Bueno, entonces les había contado que Renz marcaba el límite del techo aquí de la formación Yuruma, aquí en este punto, mientras que Rollins involucra esta parte dentro de su formación Yuruma. Y así es que lo voy a presentar en este trabajo involucrando esto. Antes, para que quede claro, esto lo tenía Renz como la parte inferior de Cogollo y luego simplemente Rollins pues, sube el límite un poco más. Así que estos depósitos quedan incluidos como Yuruma y así los voy a tratar en este trabajo. Entonces este va a ser el límite inferior. Este va a ser más o menos el límite superior. Obviamente no estoy en capacidad en este instante de decir si el límite está aquí o acá, porque no tuvimos oportunidad de trabajarlo. Simplemente hicimos la descripción y llegamos más o menos hasta por aquí. Entonces, en este trabajo yo no puedo afirmar con absoluta certeza cuál es el espesor real de la unidad. Simplemente voy a dar una aproximación. Entonces, igual, morfológicamente, esto es Moina y más o menos de aquí en adelante, Yuruma. Bueno, allá al fondo tenemos los depósitos de Moina que están representados aquí en un azul oscuro y desde este punto, junto con María Fernanda Almanza, comenzamos con un bastón de Jacob a ascender y a describir la sección estratigráfica hasta que llegamos por allá a la parte de arriba. Entonces, desde este punto, que estarían los 0 metros, llegamos hasta la parte más alta de lo que pudimos describir, cerca de 190 metros. Logramos martillar, recolectar fósiles, en fin. Y se observan, digamos, desde el punto de vista morfológico, varias cosas. Aquí tenemos un primer intervalo, un segundo intervalo hasta aquí, un tercer intervalo más o menos hasta acá y un cuarto intervalo más o menos hasta allá. Entonces, aquí en otra vista,
lo podemos evidenciar. Esta es la parte inferior de Moina, luego un primer intervalo, desde aquí hasta aquí otro segundo intervalo, un tercer intervalo y un cuarto intervalo que es, digamos, el más destacado. Igual aquí la base o el techo de Moina, la base de Yuruma, este primer intervalo igual. Y aquí vamos viendo y la morfología me está mostrando más o menos la distribución de esos 4 intervalos de la formación Yuruma. Bueno, entonces, colectamos algunas muestras, una en el techo de Moina, que repito, probablemente corresponde al Hauteriviano, bien podría ser el techo parte de Barremiano, pero no hay argumentos, ¿cierto? Y en este punto, pues la morfología cambia. Aquí hay calizas cristalinas, bioclásticas, y de pronto comenzamos a tener depósitos de lodolitas calcáreas, algunas biomicritas o de pronto biosparitas, en fin. Entonces cambia morfológicamente la situación y esto debe ser considerado como una superficie transgresiva, es decir, estos son depósitos de un nivel bajo, no significa que sean aguas someras, y de pronto hay un aumento en el nivel del mar y cambian las condiciones del depósito, hay ascensos, descensos en el nivel del mar, como lo vamos a ver más adelante a partir de la interpretación de la petrografía. Entonces, dentro de Moina aquí hay un escaneo de la sección delgada y aquí hay unas fotografías en detalle de lo que allí se ve. Entonces vemos fragmentos de gastrópodos, aquí en corte, fragmentos de bivalvos, espículas de erizos, y la distribución es aleatoria. Entonces eso nos indica que las condiciones del medio eran de alta energía, lo cual ayudó a la fragmentación de las conchas, y pues al haber estos depósitos de alta energía, pues hay una redistribución de esas partículas de organismos y pues son obviamente esparcidas en ese fondo del depósito. Entonces, en esta ilustración tomada del libro de McKerrow vemos organismos nectónicos, en este caso pueden ser amonoideos o pueden ser nautiloideos. Podemos tener foraminíferos planctónicos también, pero el dominio principal es de fauna bentónica, bivalvos, gastrópodos, probablemente pueden existir braquiópodos, pero pues como no lo reconocimos, no lo puedo aseverar, y fragmentación de conchas. Entonces, repito, debió ser algo de este estilo. Obviamente que existió una masa de agua, pero con unas condiciones energéticas lo suficientemente fuertes para fragmentar las conchas de todos los organismos que estaban asociados a ese fondo del depósito. Bueno, entonces ya propiamente en los depósitos de la formación Yuruma, entonces les hice mención que habían lodolitas calcáreas, unos niveles más duros que deben estar representando biomicritas principalmente. A esos estratos duros se les hizo una colecta de muestras y luego se hicieron secciones delgadas que están escaneadas acá. Aquí existen algunas tomas con microscopio petrográfico de esas secciones delgadas, y a diferencia de la muestra que vimos de la formación Moina, pues los fósiles aquí ya están flotando en un material de micrita. Entonces, estos apuntan obviamente a ser más biomicritas que bioesparitas, pero también todavía se observa la fragmentación de conchas. Pueden existir conchas delgadas, pero digamos el dominio es mayor de conchas gruesas, pero la presencia de micrita, repito, es muy importante aquí. No olvidemos que les hice mención a que hubo un ascenso del nivel del mar, sin descartar la presencia de disminuciones en el nivel del mar
lo cual hace referencia a la presencia de estos niveles duros con fragmentación de conchas. Dentro de la parte inferior de la formación Yuruma, principalmente en este sector, se colectaron ejemplares de Niclesia. Entonces aquí les traigo una fotografía que proviene de depósitos del centro de Colombia, puede ser el sector de Villa de Leyva o de Vélez, en donde hay una Niclesia, para que la tengan en cuenta. Aquí en el sector del Cerro Yuruma, pues principalmente encontramos fragmentos. La preservación no es tan buena como ocurre en otros sectores del centro de Colombia, pero en términos generales pues se reconocen todas estas formas, ombligos cerrados, como aparece aquí, el sector externo ventral pues es redondeado. Entonces con base en eso claramente sabemos que son niclesias, y la ventaja de la presencia de niclesia es que son organismos del Barremiano inferior. Luego, ascendiendo estratigráficamente, un poco por aquí, podemos encontrar Pulchelia. Igual Pulchelia tiene un ombligo cerrado, pero a diferencia de Niclesia, pues tiene ya una depresión en la parte ventral y tubérculos. Entonces, allí en este sector de Yuruma, podríamos reconocer Pulchelia galeata, Pulchelia caicedi, Pulchelia fasciata, muy a pesar de que siguen siendo fósiles del Barremiano inferior. Estamos un poco más arriba estratigráficamente, que es algo similar a lo que reconocemos en la parte central del Cretácico de Colombia. Bueno, en la literatura aparece que dentro de los depósitos de Yuruma abundan las amonitas heteromorfas, que tienen, digamos, o pueden tener esta morfología. Entonces uno por prejuicio piensa que va a encontrar montones de ellas, pero pues eso no es así. En este caso encontramos un ejemplar, un fragmento de un ejemplar relativamente grande, que podría pertenecer a un pedazo de este sector de esta Toxoancylosceras, que bien puede estar en el Barremiano o en el Aptiano. Entonces, repito, podría ser, no es tan claro. Lo que sí abunda de heteromorfas es la presencia de carsteníceras. Entonces aquí hay una fotografía de un carsteníceras que proviene de los depósitos del Barremiano, de la cuenca central de Colombia, y aquí están algunos de los fragmentos que recolectamos allí en el Cerro Yuruma. Así como existen estos ejemplares nectónicos como los amonoideos, también existen organismos bentónicos. Entonces podemos encontrar pterotrigonias, mediterraneotrigonias, idonearcas, pinas, probablemente foladomia, eso no lo tengo ahorita tan claro, erizos. Y algo que me llamó poderosamente la atención fue la presencia de unos gastrópodos enormes que tienen una posición estratigráfica muy clara. Entonces, digamos, esto sirve obviamente para hacer correlaciones regionales o cercanas entre secciones estratigráficas. Bueno, entonces, en los niveles duros de la formación Yuruma podríamos tener una situación similar a esta, en donde hay dominio de la fauna bentónica, hay parte de fragmentación de conchas y obviamente la presencia de organismos nectónicos, como ocurre por la presencia de los amonoideos. Pero, digamos, las conchas de los organismos bentónicos, pues obviamente son conchas gruesas y bastante ornamentadas, así que en algunos momentos, por caída del nivel del mar o por aumento de la energía del fondo del depósito, se pudieron dar depósitos de este estilo. Bueno, ascendiendo estratigráficamente ya desde este punto en adelante,
las condiciones del depósito cambian completamente. Estamos hablando desde este punto en adelante. Entonces tenemos un segmento inferior en donde vimos unas condiciones y a partir de aquí cambió completamente la situación en relación con la dinámica del depósito. Entonces aquí lo que reconocemos en el escaneo de las secciones delgadas son principalmente micritas y biomicritas. El dominio entonces va en relación con los fósiles, va a ser de foraminíferos, principalmente planctónicos, ahí se alcanzan a reconocer, y de fauna nectónica, es decir, amonoideos o algunos otros organismos que vivan en la masa de agua, y los pocos bentónicos que hay son de concha delgada y muy poco ornamentados, a diferencia de lo que observamos en la parte inferior de la sucesión. Bueno, allí como macrofósiles aparecen amonoideos. Aquí les traigo una ilustración de una amonita que fue colectada en la cuenca central del Cretácico de Colombia y simplemente la traigo para que ustedes tengan puntos de comparación con los organismos que colectamos en este sector de Yuruma. Entonces aquí tenemos Gerhartia igual, Gerhartias, probablemente esto es Jaincia, ¿cierto? Y una heteromorfa, una amonita. En este instante no tengo tan claro a qué género pueda corresponder, pero algo importante es que estos ejemplares que están aquí ya pertenecen al Barremiano superior. No olvidemos que el Barremiano inferior estaba más o menos dominando este punto y ya en este otro segmento estamos hablando de Barremiano superior, que es algo similar a lo que observamos en el sector de Villa de Leyva, de lo que observamos en el sector de Vélez, en el Valle Medio del Magdalena, en fin. Bueno, aquí tenemos algunos organismos bentónicos, entonces, repito, son organismos de concha delgada, muy poco ornamentados, como se observa aquí, o acá, o acá, o acá, o acá. Probablemente esto es una crasatela, pero yo no soy experto en bivalvo, entonces muy probablemente estoy cometiendo algún error en la clasificación. Y algo muy importante es la presencia de braquiópodos. Estos braquiópodos pertenecen al grupo de los disímidos. Son como capuchones, son unas conchas que si uno no las reconoce o no las había observado anteriormente, muy probablemente las pasa por encima y ni cuenta se dan. Y pues este es un registro muy importante en relación con la presencia de braquiópodos dentro de las sucesiones del Cretácico de Colombia. Esto lo sé porque tengo un alumno que actualmente está adelantando una investigación de postdoctorado en Suecia, quien ha venido trabajando muy juiciosamente la presencia de braquiópodos en los depósitos cretácicos de Colombia. Bueno, en la parte superior, por aquí más o menos, apareció este ejemplar, es el único ejemplar que hay, pero en este instante no sabría decir si pertenece al barremiano más alto o al aptiano más bajo. Es una duda que no se puede resolver simplemente porque es una parte fragmentaria. La ornamentación, digamos, no es tan buena y lo más importante es que habría que limpiar esta parte ventral del organismo, pero la muestra está albergada en un material calcáreo muy cristalino que a veces a uno le da como susto, digamos, prepararla, y a veces uno dice mejor dejarla así y ojalá exista la posibilidad a futuro de volver a alguno de estos sitios donde aflora la formación Yuruma. Pero repito, entonces aquí en este instante yo no sabría decirles si ya tenemos en la parte alta depósitos de
el aptiano. Yo sospecharía que no, y ya más adelante se van a dar cuenta por qué. Bueno, entonces, las características de las capas y de el tipo de roca que está allí en la parte alta del Cerro Yuruma es de este estilo. Ahí ustedes pueden ver geometrías más o menos planares que tienen una continuidad lateral muy clara, y este es el techo del Cerro Yuruma, más no de la formación Yuruma. No olvidemos allá en las fotografías iniciales que les mostré que el límite de la base tiene que estar mucho más arriba estratigráficamente que este punto. Muy bien, entonces las condiciones del depósito en relación con la parte inferior pues cambiaron. Entonces tengo laminación plano paralela, un dominio de fauna nectónica más que bentónica. No significa que no pueda haber, pero pues la cosa es completamente diferente, mientras que en la parte inferior de Yuruma teníamos depósitos bioclásticos. Aquí la cosa es completamente diferente. Entonces, digamos, este es un aporte muy interesante en relación con las cosas que conocíamos de la historia que nos contaban las diferentes publicaciones sobre la formación Yuruma. Entonces, en términos generales de Yuruma, tenemos un segmento inferior y un segmento superior. Cada uno de esos segmentos pues, se pueden separar en dos intervalos. Este que, digamos, morfológicamente sería más destacado, que estaría en la parte baja de Yuruma, en la parte intermedia, otro segmento en donde hay un mayor dominio de, digamos, las lolitas calcáreas, y a partir de este punto la sedimentología cambia completamente. Ya les mencioné que tiene que haber una profundización en el medio del depósito. Entonces, obviamente, aquellos que les gusta la estratigrafía de secuencias, pues se pueden divertir con este tipo de situaciones. En términos generales, entonces, a manera de resumen, esta parte de más o menos aquí alberga depósitos del Barremiano inferior, que son estos que les mostré, y a partir de este punto y hacia arriba están los depósitos que involucran fósiles del Barremiano superior, y pues tenemos la incógnita con este individuo que está allá. Y todo esto, repito, fue medido y descrito junto con María Fernanda Almanza por allá en los inicios del 2018. Muy bien, entonces en este mapa paleogeográfico igual, en amarillo aparecen los sectores emergidos, y en azul pues, los sectores sumergidos. Igual aquí tenemos el dominio del Tetis, la zona de Barrem en Francia, y pues eso implica que como hay un corredor marino, pues estos organismos alcanzaron a llegar a este borde noroccidental de Sudamérica, y algunos de ellos también llegaron al centro de Colombia. Bueno, cambiamos de lugar geográfico y nos vamos hacia el sector de Punta Espada. Punta Espada está aquí. Listo, entonces en el 2009 hicimos un curso de campo en todo este sector y nos encontramos con una serie de cosas muy interesantes. Entonces ya les mencioné aquí la base militar, el caserío de algunos pobladores del pueblo Guayú, y les voy a hablar desde aquí, desde este punto, hasta un poquito más o menos por aquí, en este otro sector. En esta imagen de Google Earth se ven cosas muy interesantes. Este es el Valle Piedra del Destino, en donde hay una evidencia geológica muy importante que les voy a mencionar más adelante. Bueno, entonces allí en el 2009 no conocíamos este lugar. Allá está el faro de Punta Espada, y pues lo que hace uno normalmente en un trabajo de esto es comenzar a describir la roca. Aquí están Catalina y Federico mirando, colectando fósiles, en fin, y no teníamos idea de qué tipo de material era este. Bueno, idea desde el punto de vista litoestratigráfico, porque pues son niveles calcáreos, y allí apareció este fósil
y pues simplemente lo colectamos y ya aquí en el laboratorio en Bogotá comenzamos a limpiarlo y a partir de ahí me di cuenta que este ejemplar pertenece a un individuo de este género, que es Niclesia, que ya habíamos mencionado, de Yuruma. Entonces, con base en eso, ya se sabía que estábamos en depósitos del Barremiano inferior. Aparte de eso, pues se hicieron secciones delgadas, por ahí hay un trabajo en un congreso de Patarroyo y otros, bueno, Patarroyo Camargo y otros, en donde se habla de la presencia de pistomina, que también está en depósitos del Barremiano del centro de Colombia. Entonces, esta presencia o la presencia de este fósil es muy importante porque nos define que aquí donde están Catalina y Federico, pues estamos en depósitos del Barremiano, es decir, depósitos de la formación Yuruma. Con base en el trabajo que hicimos junto con María Fernanda en el Cerro Yuruma, ahora me queda claro que Edward está parado sobre las calizas de la parte más alta de la formación Yuruma, ojo, en el sector de Punta Espada, que son estas calizas que están aquí. Entonces, ojo con eso, repito, esta es la parte más alta de Yuruma. Ese es un rasgo morfológico muy claro. Es decir, Edward, si no estoy mal, está, ay carajo, está parado aquí, en este punto, y este borde está representando la parte más alta de Yuruma, que es lo mismo que estamos viendo aquí en esta fotografía aérea. Y allá, en este sector, tenemos la parte central del valle, Piedra del Destino. Entonces, esto que hay aquí corresponde a estos bordes que hay para allá. ¿Eso qué significa? Ya les había hablado de unos depósitos del Barremiano aquí, donde estaban Catalina y Federico, y en la medida que yo me voy moviendo en este sentido, voy subiendo estratigráficamente. Eso es muy, muy importante. ¿Eso qué significa? Estas capas que observan aquí están representadas en esta imagen con esta distribución, más o menos este-oeste. Y aquí, inmediatamente por debajo de esta capa, encontramos un fósil que ya es del Aptiano. ¿Listo? Y ese fósil es un monoideo del género Dufrenoia, que, repito, ya implica presencia de Aptiano. Entonces, por eso la presencia de este individuo me podría estar ayudando a afirmar que estos depósitos de la parte alta de la formación Yuruma pueden ser más bien del Barremiano más alto, pero sigue la incertidumbre. Bueno, aquí a propósito hay unas ostras adosadas a esta concha y pues obviamente muy probablemente se adosaron una vez la amonita cae al fondo del depósito, es decir, después de muerta, y simplemente las ostras lo usan como un anclaje para que las corrientes no se lleven estos organismos. Bueno, esta es la parte más alta de Yuruma, la morfología cambia desde este punto y en este sentido. Aquí es muy importante que tengan en cuenta este rasgo morfológico, ¿cierto? Que está ya metido en la parte central del valle. A propósito, estos son depósitos eólicos, entonces es un depósito mucho más reciente y no olvidemos que aquí vamos desde una sucesión más antigua hacia una sucesión más joven en este sentido. Bueno, entonces, Edward, cuando nos llevó a este punto de la Alta Guajira, en Piedra del Destino, comenzó a decirnos que estos eran los rudistas, que son unos bivalvos que ya vamos a ver más adelante. Entonces obviamente eso nos atrajo poderosamente, sobre todo a mí, porque era la primera vez que iba a ver un rudista o que tendría un rudista en mis manos, pero luego comenzamos a miquear en estos bloques y comenzamos a encontrar una serie de cosas muy interesantes como las que se ven por aquí. Aquí ustedes pueden darse cuenta de
el tipo de acumulación de estos organismos bentónicos. Por aquí hay otras cosas, y de pronto comenzaron a verse unas formas muy definidas. Entonces aquí hay un corte longitudinal de un rudista. Ya vamos a ver qué es un rudista. Este es un corte transversal en donde se ven unas estructuras muy definidas. Entonces cuando vimos esto, ahí sí comenzamos a entender las cosas y comenzamos a darnos cuenta que los rudistas estaban ahí. Pues no significa que nosotros los hubiésemos descubierto, simplemente desde años atrás, desde la época de Renz, de Virgel, de Rollins, se sabía que ellos estaban ahí, pero pues nadie los había fotografiado, nadie los había ilustrado, nadie los había trabajado. Bueno, entonces aquí tenemos los rudistas, que son bivalvos que tienen una concha más pequeña y una concha más larga. Normalmente ellos podían constituir estructuras arrecifales. Entonces aquí se ve una acumulación de ellos, estaban pegados al fondo del depósito y pues simplemente constituían colonias. Y esto es muy interesante porque necesitaban aguas limpias, aguas agitadas, aguas oxigenadas, entrada de luz, en fin, desde el punto de vista paleoecológico, obviamente la presencia, y aguas templadas también. La presencia de los rudistas es muy, muy importante desde el punto de vista paleoecológico. Bueno, entonces, con base en una serie de fotografías que le envié a la persona que les acabo de mostrar, a Stefan Goetz, él, con base en un viaje que realicé en el 2010 a Alemania, me pidió que llevara un bloque de estos rudistas. Stefan fue uno de los, dejémoslo en un especialista de la investigación de rudistas, y él contaba con una máquina. Estoy hablando en pasado porque él falleció en el 2012. Él contaba con una máquina allá en la Universidad de Heidelberg que hacía cortes pulidos continuos a los bloques que contenían los fósiles. Así que en esta ilustración ustedes van a ver una animación del montón de secciones pulidas que él le realizó a este bloque, y pues van apareciendo formas bastante interesantes. Y posteriormente se hace una reconstrucción a través de un programa de la tridimensionalidad de estos individuos. Desafortunadamente este es un método destructivo, pero bueno, a pesar de que se dañó el fósil, pues se logró la reconstrucción, repito, tridimensional, digitalmente, de este organismo. Entonces aquí simplemente se utilizó una sucesión de cortes sobre un solo organismo, y pues aquí, por ejemplo, se observa un surco muy claro, y con base en el estudio que realizó Stefan, se conoce que el género de este organismo es Amphitriscoelus y el nombre específico es Amphitriscoelus baringhi. ¿Por qué es importante? Porque en México, en Texas y en algunas islas del Caribe, en el norte de Venezuela, este ejemplar de Amphitriscoelus está presente en depósitos del Aptiano. Y obviamente ya les dije que representa unas condiciones paleoecológicas específicas. Bueno, la presencia de Dufrenoia allí en Piedra del Destino, pues obviamente me está indicando que este ejemplar de el rudista, pues también es aptiano. Así que digamos, eso no es nada extraño, pero obviamente es el primer reporte de este organismo en los depósitos del aptiano de Colombia. Entonces, estoy presentando un trabajo al Boletín de Geología para ver si nos lo aprueban, para que se publiquen estos datos que muy poca gente conoce en Colombia. Bueno, más adelante, estratigráficamente, aparecen unos fósiles en lodolitas calcáreas que están bastante deformados, pero igual es fauna del aptiano. Aquí tenemos pseudohaplóceras, Dufrenoia, este
posiblemente es un queloníceras o puede ser un epiqueloníceras. Lo interesante, repito, es la deformación de esos organismos, pero esto está inmediatamente arriba de los rodistas. Muy bien, entonces, en un mapa paleogeográfico igual seguimos teniendo el dominio de la fauna del Tetis. Por aquí estarían nuestros depósitos de Colombia y la cercanía. Ya les hablé de la presencia de los rodistas aquí, en algunas islas del Caribe y en algunos sectores de Norteamérica. Entonces, en algunas publicaciones hablan de una provincia caribe por la presencia de estos rodistas, y eso, repito, es bien clave para esta parte norte de Colombia. Lo mismo la presencia de Dufrenoia, que es un ejemplar que está en diferentes puntos del dominio del Tetis, en Norteamérica, en Suramérica, en fin. Bueno, entonces ya les hablé aquí de Barremiano, les hablé de Aptiano aquí, entonces vamos a seguir subiendo estratigráficamente en esta dirección. En una fotografía que vamos a ver más adelante se nota con mejor detalle algunas cosas desde el punto de vista morfológico. Entonces este borde que está aquí es este mismo borde que aparece acá. En este instante no sabría si estos son depósitos de Aptiano o Albiano. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí Barremiano, aquí los primeros depósitos de Aptiano, aquí claramente Aptiano, entonces vamos a seguir en este sentido. Y lo que les mencionaba es que uno puede cartográficamente trazar una línea acá, porque la morfología de aquí para allá es completamente diferente a lo que hay por debajo. Entonces, hacia este sector encontramos unos fósiles del albiano que ya les voy a referir más adelante, y son una serie de lomeríos, claro, no tan altos, pero se ve que hay cambios litológicos entre un lado y otro, y allí encontramos evidencias de estos organismos que bien podrían ser venezolíceras o laraíceras. Desafortunadamente la preservación no es tan buena, pero es un indicio muy importante que nos indica la presencia de albiano. Entonces las condiciones serían paleoecológicas, serían algo de este estilo. Dominio principalmente de organismos bentónicos con algunos nectónicos con base en la presencia de este amonoideo. Y lo interesante es que, digamos, en el centro de Colombia, estos depósitos del albiano están representando una elevación máxima del nivel del mar, ojo, en el Cretácico inferior. Bueno, subiendo estratigráficamente, entramos al Cenomaniano. Igual siguen siendo unos lomeríos muy bajitos, pero con unas variaciones, unas ondulaciones, y dentro de esos depósitos que ya son del Cenomaniano encontramos depósitos bioclásticos, acumulaciones mecánicas de organismos, ostras. Aquí se pueden reconocer esa gran cantidad de capas características de las ostras. Es algo similar a lo que ocurre en la parte central del Cretácico colombiano. Y otra cosa importante es la presencia de unos niveles silicificados, algunos lo llaman cherts, pero no se hagan a la idea de que esto ya es turoniano o coniaciano. No, seguimos estando en depósitos del Cenomaniano. Entonces, al igual que en los depósitos de Moina, pues tendríamos una acumulación de este estilo con depósitos bioclásticos, fauna bentónica principalmente, sin excluir la presencia de fauna nectónica, pero el dominio es mayor de la fauna bentónica sobre la nectónica. Y obviamente, digamos, en la parte central de Colombia, se reconoce que en el Cenomaniano hubo una caída o un descenso en el nivel del mar. Entonces esta sería, digamos, la reconstrucción paleogeográfica para el Cenomaniano. Yo no estoy tan de acuerdo en bajar tanto esta invasión marina tan allá, de pronto llega hasta parte de Perú, no sé si Bolivia, pero es muy al sur. No creo que sea así, y seguimos teniendo cercanía con algunos sectores de Norteamérica, y lo mismo el dominio de la fauna
del Tetis. Muy bien, entonces, ya para ir finalizando, tenemos los depósitos de Moina, siguiendo a Renz, tendríamos la formación Yuruma, ojo, en el sentido de Rollins, entonces el límite aquí podría estar entre la parte más alta del Barremiano y la parte más baja del Aptiano. El uso de cogollo y el uso de maraca yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque en el sector del Perijá se reconocen tres segmentos, un segmento calcáreo que es similar a cogollo, un segmento arenoso que allí, digamos, no es tan claro, y otro segmento calcáreo que tiene características similares a maraca, pero ya más adelante van a saber por qué yo pongo en duda esto. Entonces, aquí tenemos un esquema tectónico que involucra la placa del Caribe, está la parte norte de Colombia, aquí tendríamos la falla de Oca, ¿cierto? Ya les dije que parte de las características geológicas que están aquí en este sector venezolano tienen características similares a la Guajira colombiana. Los rudistas están inmediatamente al norte. En este sector venezolano también hay rudistas y aquí en Paraguaná también hay rudistas. Entonces eso indica, repito, que este bloque tiene una historia geológica muy particular que es muy diferente a la historia geológica de lo que hay en el Perijá. No olvidemos que rudistas pues tenemos allá en Norteamérica y en algunas islas aquí de las Antillas. Muy bien, entonces en este mapa paleográfico de Sarmiento Rojas del 2019 nos están mostrando que esta es la posición más o menos de esos depósitos del Cretácico inferior para el norte de Colombia. Si observamos este esquema de Villamil, en lo que tiene que ver con el albiano, igual nos está contando que los depósitos de la Alta Guajira pues deben tener una relación con este sector de Maracaibo, de Perijá, ¿cierto? Del lado colombiano, y en ese sentido pues tendría lógica usar la misma nomenclatura litoestratigráfica, asumiendo que hay continuidad de sus cuerpos de roca. Pero observando este trabajo de Hernández y otros del 2003, que tiene que ver con la industria del petróleo, ellos nos están indicando esta posición para esos bloques de la Alta Guajira que en la actualidad pues estarían acá. Y pues tiene lógica en el sentido de que la falla de Cuiza, la falla de Oca hizo que estos bloques se fuesen moviendo en este sentido, pues simplemente teniendo en cuenta los movimientos relativos de esta falla de rumbo, ¿cierto? Entonces, esta interpretación pues está un poco más relacionada con la realidad, pero yo sospecharía que estos bloques pudieron haber estado un poco más al occidente o de pronto un poco más al suroccidente de lo que ellos lo están colocando aquí. Entonces, en ese sentido, la historia geológica de este sector que tenemos aquí es muy diferente a la historia geológica de lo que está acá, simplemente porque la falla de Oca fue moviendo este bloque desde el occidente hacia el oriente, entonces no sería correcto usar esa nomenclatura litoestratigráfica. Más aún, observando este esquema paleográfico que ya habíamos mencionado, en donde dije que las condiciones del depósito de esta parte del noroccidente de Sudamérica pues, son similares a este sector norteamericano y de algunos sectores ya sea de terrenos que posteriormente se adosan o se ubican en este punto, de islas del Caribe que están localizadas acá. Obviamente esto aceptando que la placa del Caribe tuvo un movimiento en este sentido. No olvidemos que hay dos tendencias, una de la formación de la placa del Caribe con un sentido movilista y otro con un sentido fijista. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista fijista, pues pudimos haber tenido ese bloque de la Alta Guajira por aquí y simplemente posteriormente se fue moviendo y llegó hacia
el sector actual que representa. Muy bien, entonces hablamos de depósitos principalmente de Barremiano, luego de depósitos de Aptiano. Por aquí aparecieron fósiles de Albiano, fósiles de Cenomaniano, y más allá, por fuera de la ilustración, aparecen fósiles probablemente del Turoniano que llaman la formación La Luna. Muy bien, este valle, ya para ir terminando la charla, es muy importante para el pueblo Wayuu. Se denomina Piedra del Destino, entonces obviamente tienen usos, tradiciones, en fin, es un sitio, repito, muy importante para ellos, y a algún político le dio por hacer un muro de contención aquí, pensando en que esto en época de invierno pues se podía llenar de agua y se podía convertir en un reservorio de agua, pero pues la naturaleza es bastante díscola, y después de construido el muro de contención, pues el agua obviamente abrió un boquete y esa plática se perdió. Entonces, con esto quería terminar mi charla. Esto simplemente son burradas de los organismos actuales que vivimos sobre la faz de la Tierra. Y ya para terminar, pues deseo agradecer la invitación del semillero de paleobiología, y obviamente tengo que agradecer a la comunidad Wayuu, tanto de Huachuarí, que así se menciona, como de Punta Espada, a Jorge Gómez, que a través de María Fernanda Almanza me permitieron visitar este sector del Cerro Yuruma, a Lisbeth, a Alejandra también, y obviamente a los estudiantes del curso de campo del 2009, con los que estuvimos trabajando en la Alta Guajira. Así que les agradezco mucho su audiencia, y pues bueno, espero poder resolver las preguntas que surjan. Muchísimas gracias, profesor Patarroyo. Para las personas que tengan dudas, pueden hacerlo mediante su micrófono, prendiéndolo y apagándolo, o pueden decir sus dudas y sus preguntas en el chat, y yo se las voy a comentar al profesor si el profesor está de acuerdo. Claro, no hay problema. Listo. Kevin Andrés González Avellaneda nos pregunta: paleoecológicamente, ¿se puede hablar de una correlación en la presencia de amonideos heteromorfos y bivalvos rudistas? Es decir, los rudistas obviamente son organismos bentónicos, ¿cierto?, que están en algún sitio en específico con unas condiciones paleoecológicas, como les mencionaba, que tengan temperaturas tropicales, aguas limpias, oxigenadas, y los amonoideos pues simplemente son organismos nectónicos que están divagando, pueden ser arrastrados por las corrientes, o ellos también pueden tener su propulsión. Pero si eso fuese así, es decir, no necesariamente es así, pero si fuese así, entonces en el centro de Colombia, donde tenemos también heteromorfas, pues deberíamos tener los rudistas, pero no los tenemos. Muy probablemente, es decir, es una posibilidad, no lo puedo afirmar al 100%. Esa cuenca central de Colombia era un mar un poco más restringido, un poco más cerrado, que no permitía, digamos, las condiciones paleoecológicas para el desarrollo de rudistas. Espero que la lengua no me castigue y que en un par de meses o años se encuentren rudistas aquí en el centro de Colombia, y pues yo tenga que decir otra cosa muy diferente. Pero en los diferentes recorridos que hemos realizado, pues no los hemos visto. En el único lugar hasta ahora que yo los haya podido detectar fue allá arriba en la Alta Guajira. Y obviamente, repito, eran aguas un poco más abiertas, eran mares epicontinentales, y había una cercanía con estos sectores de Norteamérica, entonces las condiciones son algo similar. Rudistas también hay
en el sector del Mediterráneo, en España, en Francia, pero obviamente la posibilidad para que estos organismos bentónicos llegaran aquí, pues no eran, digamos, tan fáciles. Por eso hablaba de la provincia Caribe. Listo, profesor. Karen Ivonne Gamba Rondón pregunta, ¿se ha realizado algún estudio de los foraminíferos de las secciones estudiadas? Pues ya mencioné que Patarroyo Camargo analizó una de las secciones delgadas de Punta Espada y se encontró una epistomina, que es un organismo que está presente en Villa de Leyva, que está presente en el sector de Vélez, probablemente en el sector de Barichara, pero no estamos tan seguros. Bueno, en FOME, que también lo hemos determinado, o lo han determinado algunos de los alumnos que han trabajado conmigo, pero el resto de foraminíferos nadie los ha trabajado, así que esas muestras están disponibles para que alguien les dé una mirada y ojalá puedan hacer mejores cosas. Igual hay muestras que se podría pensar en intentar sacar organismos en volumen para hacer, obviamente, fotografías con otro tipo de metodologías, microscopios electrónicos o cosas de esas. Entonces, desafortunadamente, no se ha hecho nada y faltaría, vale la pena hacerlo, obviamente, para aportar más datos en relación con el entendimiento de la geología de esta zona, que repito, está muy poco estudiada. Listo, profesor. La siguiente pregunta la hace Carlos Romero. Usted menciona fauna de Turoniano, formación La Luna. ¿Encontró afloramientos de la formación La Luna o infiere que aflora basándose en un corte? No, es decir, por encima de estos depósitos bioclásticos del seno maniano, hay un cambio similar, como desde el punto de vista sedimentológico, como lo que mencioné en la parte alta de Yuruma. Entonces comenzamos a tener unas micritas y unas biomicritas con laminaciones plano paralelas, continuidad lateral de estos cuerpos. La característica, digamos, de los afloramientos es similar a la parte alta de la formación Yuruma, obviamente con una posición estratigráfica mucho más joven, y con base en eso, en la literatura hablan de la formación La Luna, ¿cierto? Por eso es que yo hice referencia de la formación La Luna, y simplemente es porque como Renz trabajó en la industria del petróleo, pues él llevó inicialmente el término Río Negro, Cogollo, luego Rollins introdujo Maraca, y lo que hay por encima de Maraca es lo que denominan la formación La Luna. Pero sobre los depósitos de la formación La Luna hay una unidad que llaman Parawincrane, si no estoy mal, o Guaralamay, que son más sucesiones como arenosas o conglomeráticas o qué sé yo. Entonces no sabría si es un equivalente como tal de lo que llaman Colón Mito Juan o algo así de ese estilo. Pero repito, estos términos simplemente son heredados de la litoestratigrafía del sector de Perijá, y bueno, por eso fue que hice uso del término La Luna. Freddy Cañón pregunta, ¿cuál sería la columna de agua para la Alta Guajira para esa época? Bueno, es muy variable, obviamente que no se pueden considerar, digamos, mares con fondos muy profundos, ¿no? Vimos que principalmente tenemos fondos de depósito en los cuales hay una alta energía. Entonces en esos casos la presencia de ostras, la presencia de trigónidos me está indicando profundidades a lo sumo como máximo de 50 metros, ¿cierto? Pero cuando
ya hay un cambio sedimentológico en donde las condiciones del medio me muestran que el fondo del depósito era mucho más tranquilo, pues obviamente tenemos unas profundidades mayores, estimo que no superiores a los 200 metros de profundidad, pero en términos generales, desde el balanginiano o hauteriviano, lo que tenemos son unas variaciones en donde el fondo del depósito en algunos momentos está menos profundo, en otros está un poco más profundo, que es una réplica prácticamente de lo que se observa en esos depósitos cretácicos del centro de Colombia. Obviamente que con condiciones bien diferentes. Listo, la siguiente pregunta la hace Antonio Eliseo. Dentro de las formaciones, ¿se encontraron organismos autóctonos de este sector durante esta época del Cretácico inferior? ¿O solo guardan similitud con estos sectores, con sectores mexicanos e islas Caribe? Pues, a ver, el hecho de que hablen de una provincia caribe por la presencia de los rudistas de Anfitriscoelus baringui hace o tiene implicaciones de endemismo para estos organismos, es decir, están localizados en una provincia paleogeográfica, en este caso los rudistas. Pero en el caso de los otros organismos nectónicos principalmente o planctónicos, en el caso de los foraminíferos o probables radiolarios o qué sé yo, cualquier otro organismo de pequeño tamaño, pues no podemos hablar de provincialismo. Ahí ya estos organismos son más cosmopolitas, entonces depende. Si hablamos principalmente de los bentónicos, sí, podríamos hablar de provincialismo sin ningún lío. Más aún cuando, digamos, las posibilidades o las paleocorrientes que existieron en estos momentos del tiempo geológico, pues desafortunadamente en el sentido de la migración de organismos, pues hacían que esto fuese más provincial. Y en el sentido de provincialismo, pues es benéfico para que estos organismos pues no se dispersen mucho. Listo. La siguiente pregunta la hace Germán David Patarroyo. Hola Pedro, muchas gracias. Respecto a los estratos post-cogollo, marca, teniendo en cuenta la lauctonía del bloque, ¿pasaría igual entonces con la definición de lo que identificaron como la luna? ¿Hay exposición del campaniano maastrichtiano? Tengo entendido que hablan de la formación perdone la pronunciación, Guarulamay. Sí, a ver, nuevamente, sí, obviamente estoy colocando en duda el término cogollo, el término maraca, pues tengo que poner en duda, desde luego, el término la luna. ¿Por qué no estoy en capacidad de hablar de la existencia de fósiles de turoniano, de coniaciano, de santoniano, campaniano, maastrichtiano? Es simplemente porque en las diferentes oportunidades que martillamos, pues no encontramos macrofósiles, ¿cierto? Eso no significa que a través de los microfósiles no se pueda lograr establecer que sí existen. La formación Guaralamay o Parahuincrén, como mencioné, pues está un poquito más al norte. Posteriormente se pierde, digamos, la exposición por la presencia de las dunas de estos depósitos eólicos, pero hay un muy buen registro y pues obviamente queda de por medio hacer un trabajo muchísimo más juicioso en esta parte de Colombia. Entonces, desde luego que hay que poner en duda las denominaciones y desde luego hay que buscar unos términos no sé, términos con origen del idioma guayunaiki o de lugares geográficos de ellos, allí de la Alta Guajira, para hacer la nueva denominación de estas unidades. Ojo, siempre y cuando se demuestre claramente que se trata de bloque
alóctono, ¿no? Porque si alguien demuestra que hay continuidad lateral, pues esto que yo estoy proponiendo, pues simplemente se cae eh, sin, sin mayor duda. La siguiente pregunta la hace Antonio Eliseo. ¿La presencia de rudistas puede indicar aguas de poca profundidad? Es decir, cuando hablo de aguas de poca profundidad, repito, son aguas, tienen que ser aguas limpias, bien oxigenadas, y al hablar de aguas limpias tiene que haber, obviamente, entrada de luz. Entonces, eh, tenemos que jugar con la paleoposición, tenemos que jugar con el clima que reinó para ese momento. Entonces, por eso menciono que no deben ser profundidades superiores a los 50 metros. El siguiente comentario lo hace Sergio Armando Avenado Núñez. Muchas gracias por la charla, profesor. Quería saber si la comunidad Wayuu se enteró de lo que se encontró y en caso de que sí, ¿qué opinión dieron acerca de lo encontrado? Bueno, obviamente para poder tener acceso a estos sectores había que contar, por ejemplo, en el 2009 se hizo un viaje inicial para enterarlos a ellos de cuál era la labor que iban a realizar los estudiantes. Posteriormente en Guachuarí, allá tuvimos la oportunidad de contarle a los pobladores, de contarle a los niños en la escuela de, digamos, este tipo de cosas tan interesantes, de los fósiles, de que en este sector donde actualmente el mar no está, pues habían condiciones marinas y pues no sé si, digamos, por cuestiones culturales ellos no hicieron tantas preguntas, pero por lo menos sí se enteraron del tipo de trabajo que estábamos haciendo. En Uribia tuvimos la oportunidad a través de una emisora, en este instante no recuerdo el nombre de la persona que amablemente nos atendió, y allí igual a través de la radio le contamos a la comunidad de lo que íbamos a hacer, y pues afortunadamente nos permitieron eh, trabajar allí. Listo. La siguiente pregunta la hace Mónica Alejandra Gómez Correa. ¿Cuál considera que podría ser el siguiente paso del estudio de estas secciones y el bloque en general? Bueno, digamos, hay una cosa muy interesante que a mí me interesa y son los depósitos del Jurásico, porque considero que allí hay una sucesión sedimentaria con una, yo consideraría que es la mejor exposición y de pronto el mejor registro fósil del Jurásico para Colombia, porque en Colombia nosotros tenemos en diferentes puntos afloramientos aislados, ¿cierto? Entonces, ese Jurásico en primera instancia es muy importante, y obviamente terminar de conocer los depósitos del Cretácico, porque igual yo simplemente en esta charla lo que hice fue mostrarles una parte del Cerro Yuruma y otra parte de Punta Espada, que digamos para mí, y espero haber transmitido ese, fue clave para poder entender la continuidad de la sucesión. Entonces, quedan muchas cosas por hacer, hay que seguir investigando más sobre la petrografía, sobre la micropaleontología. No sabemos, por ejemplo, a algunos de ustedes les interesan los vertebrados, a otros les interesan los dinoflagelados, la palinología y estratigrafía de secuencias. Yo considero que prácticamente está buena parte del estudio de esta geología por hacer, sin demeritar lo que otras personas han hecho, pero tenemos muy poco conocimiento de la geología
esta zona del país, desafortunadamente. Listo. La siguiente pregunta la hace Albert Giovanni Cacó Hernández. Hola, profe. ¿Se hallaron niveles evapolíticos dentro de estas unidades? Hasta el momento no, pero no significa que no puedan existir. Simplemente en el 2009 yo tuve la oportunidad de estar trabajando allí 15 días y en el 2008 prácticamente fue una semana. Entonces, obviamente, existe una altísima probabilidad de que hayamos dejado de lado cosas importantes. Entonces, la única solución, y ojalá no lo permitan, es tener la oportunidad de volver a trabajar estas sucesiones. Pero no sería nada extraño que existan depósitos evaporíticos. La siguiente pregunta la hace Andrés Felipe Pastor Chacón. Profe, muchas gracias por la charla. ¿En La Guajira se encuentra el Barremanío completo? Una pregunta afuera del área de La Guajira. ¿Usted qué opina del sector de hidrosogamoso? Se reporta por parte del Servicio Geológico Colombiano que solo hay barremiano inferior y que hace falta el barremiano superior. Bueno, yo estuve muy atento de la presentación del libro del profesor Etayo. Discrepo en algunas cosas que ellos opinan en este trabajo, pero pues no significa que no puedan tener razón. Yo considero que, bueno, es decir, tendría que leer con muchísima atención cuáles son los argumentos que ellos utilizan para decir que existen estos faltantes. En lo que yo he investigado en diferentes puntos, Villa de Leyva, Vélez, Valle Medio, incluyendo este sector de hidrosogamoso, desde luego, y ahora en la Alta Guajira yo consideraría que no hay faltantes. En el evento de que hayan faltantes, esperaría que sean de corta duración, no tan extensos como ellos los plantean. Pero bueno, eso significa que tenemos mucho más trabajo que hacer y que la investigación está abierta. Y lo interesante es que hay diferentes puntos de vista y eso es muy importante para el avance del conocimiento de la geología. La siguiente pregunta la hace Albert Giovanni Cacó Hernández. ¿Y del Hauteriviano superior por qué no se reconoce tampoco en hidrosogamoso y se da como un hiato hasta el barremiano inferior? Bueno, en el sector de Zapatoca, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de mis estudiantes y allí encontramos evidencias de depósitos del balanginiano, evidentemente como lo presentaron en el libro, pero también encontramos la presencia de fósiles del Hauteriviano. Claro, el trabajo de los depósitos del Hauteriviano en este sitio de Colombia y en general en Colombia, y de pronto no sé si en la Alta Guajira, de pronto no tiene tanta fauna o de pronto yo no he tenido la oportunidad de trabajarlo tan en detalle, así que digamos, no me atrevería a expresar un juicio en torno a eso, pero yo sigo todavía con las dudas de la existencia de estos faltantes. No significa que yo tenga la razón, pero pues como siempre les transmito, este tipo de aseveraciones se tienen que hacer con argumentos sólidos y con base en eso obviamente es que se defienden las diferentes hipótesis que uno pueda proponer. El siguiente comentario lo hace Jorge Fabricio Convita-Quingua. Profe, gracias por la charla. Hace unos años realizamos mi tesis de pregrado en el intervalo albiano-octiano, formación Socotá. En el Tequendama encontramos amonitas semejantes a las que usted vio en La Guajira,
pero en el Tequendama encontramos evidencias y estructuras que nos mostraban influencia de tormentas y una asociación que se volvía más arenosa hacia el tope de la secuencia. ¿Qué tan diferentes pueden ser paleoecológicamente las dos formaciones? Bueno, por ejemplo, a ver si me acuerdo del nombre de un autor, no, en este instante se me fue, pero él, digamos, en relación con lo que hay en la Alta Guajira, él se preguntaba por qué la sucesión sedimentaria que hay en el Perijá no se replicaba, digamos, uno a uno en el sector de la Alta Guajira. ¿A qué va mi comentario? Inmediatamente por encima de las calizas de lo que llaman cogollo en el Catatumbo, que queda más hacia el sur del Perijá, hay un cuerpo arenoso que algunos lo llaman aguardiente, otros no recuerdo qué nombre geológico le dan. Entonces uno tendría nivel calcáreo, nivel arenoso y luego arriba la formación maraca, nuevamente calcáreo. En el sector de la Alta Guajira eso no se ve. Prácticamente todo es calcáreo. No significa, repito, que no pueda existir alguna variación que muy probablemente en estos 15 días de trabajo que hicimos, pues difícilmente uno va a estar en capacidad de verlo al detalle. Entonces, ese nivel arenoso, repito, este geólogo cuyo nombre no recuerdo, le llamó poderosamente la atención. Entonces, este es otro argumento para poner en entredicho que estos cuerpos del Perijá pues tienen continuidad hacia la Alta Guajira. Entonces, en relación con la pregunta de Jorge, es que digamos, desde el punto de vista secuencial, yo debería tener algo similar en el alveano inferior, que sería más o menos el rango bueno, entre aptiano y alveano inferior de la formación Socotá, en donde a veces hay niveles bioclásticos, niveles arenosos, pero repito, como no se hizo un trabajo en detalle, probablemente esto se replique a nivel de los depósitos calcáreos, y cuando se haga una correlación entre estas dos secciones o entre el sector de la Alta Guajira y la parte central de Colombia, con una altísima probabilidad se podrán diferenciar las posiciones de esos diferentes niveles, pero en este instante desafortunadamente la cosa no es así, y de todas maneras espero que me hayan entendido en el sentido de que los ambientes de depósito que hay allí en la Alta Guajira y lo mismo gran parte de la fauna bentónica que está es algo muy diferente, digamos en un 50% a lo que tenemos en la parte central del Cretácico de Colombia. Listo, profesor. Y la última pregunta es de Angélica del Pilar Sotelo Salas. Profe, teniendo en cuenta la deformación mostrada por los fósiles, ¿cree que hay suficiente información como para hacer un trabajo que aporte bastante respecto a la evolución estructural de la zona? Bueno, aquí aparte digamos, de la descripción litológica, del reconocimiento de unidades litoestratigráficas, obviamente que faltan trabajos en específico de medir estrías, de medir orientaciones, de ver cuál es el comportamiento de los pliegues, es decir, de los ejes de los pliegues, arriba y abajo de la falla de Cuisa. Desde luego que la deformación de los fósiles es bastante importante para este tipo de trabajos, pero es algo que falta. Entiendo que algunos alumnos del profesor Andreas Kammer han estudiado este tipo de cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con el Jurásico. Hay una tesis de uno de estos estudiantes, pero aquí nos vamos al otro extremo. Mientras nosotros estamos mirando
las unidades litoestratigráficas, sus características sedimentológicas, su composición, los organismos que están allí. Los que trabajan con geología estructural están pendientes de los rumbos, de los buzamientos, de si es un pliegue normal tumbado en alguno de sus flancos o si son recumbentes o qué sé yo, y descuidan completamente lo otro, que son las, digamos, la parte sedimentológica, paleoecológica. Entonces, lo que tenemos que buscar, obviamente, es hacer un trabajo en conjunto para que las cosas tengan mejores resultados, pero desafortunadamente las cosas son así. Viendo obviamente imágenes de satélite, uno puede tener algunas ideas, pero los fósiles por sí solos, pues simplemente me están hablando de una deformación. Obviamente que depende en qué niveles estratigráficos se haga esa valoración, porque allí donde mostré estos fósiles deformados, pues se trata de unas lodolitas calcáreas, en donde obviamente la deformación es muchísimo más fácil en comparación con sectores en los cuales los niveles calcáreos son muchísimo más compactos. Nuevamente, profesor, les extiendo las gracias de parte del semillero por aceptar nuestra invitación a que haga una charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme y que estén muy bien, y por favor se cuidan muchísimo porque hay muy poquitos geólogos en este país y tenemos que preservarlos.